Pues bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Nos da gusto vernos este día acá. Ayer fue un día maratónico, pero fue una bendición poder ver a algunas personas rindiendo su vida al Señor. Eso es algo muy especial. Valió la pena el esfuerzo, dedicado por ya muchas semanas. Pero bueno, bienvenidos todos a la casa de Dios. Nos da gusto verles. Qué bueno que nos acompañan este día. Muy bien. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios, hermanos. Estamos ya llegando muy rápidamente al final del año. Pero qué bueno que podemos encontrarnos en la casa del Señor. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias, por favor, a la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Abra su Biblia, por favor, Hebreos 5. Vamos a leer los versos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Voy a leer desde el verso número 1 hasta el verso 12 y ustedes me acompañan leyendo los versos 13 y 14. Es para considerar el contexto del texto en el que vamos a meditar esta tarde. Dice así Hebreos 5, 1 a 12 y ustedes me acompañan leyendo 13 y 14. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Juntos, hermanos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Sin duda alguna, que Dios quiere nuestro crecimiento espiritual, por eso nos proveyó su palabra escrita. Ningún cristiano consciente de ese deber consigo mismo debería dejar de esforzarse por demostrar que lo entiende y que está dispuesto a tomar decisiones firmes para cuidar de su propia salud espiritual. El tema de esta reflexión, hermanos, es: somos responsables de nuestra salud espiritual. Somos responsables de nuestra salud espiritual. Estamos viviendo una vez más los últimos días de un año que se nos está escurriendo de las manos, hermanos, como agua, ¿verdad? Estamos casi a mediados del mes ya, último mes del año.
ya se dio cuenta. Pues pastor, que pregunta la suya, ¿no? Pues claro que sabemos en qué día vivimos. Bueno, disculpe, solo quisiera hacer más notorio a la fecha en la que estamos y el tiempo en el que estamos. El tiempo se está yendo muy rápido, hermanos, y estuve tentado, créanme, a no referirme a esto, a lo que estamos tratando. Sin embargo, me parece necesario y pues pudo más la necesidad de tratar estas cosas que de no hacerlo. La vida se está yendo, hermanos, junto con el tiempo, porque para nosotros la vida es el tiempo que vivimos y se nos está yendo, ¿verdad? No solo es en el aspecto físico, sino en todos los aspectos de la vida, hermanos. El tiempo está pasando y específicamente me quiero referir al aspecto espiritual. El tiempo está pasando y la oportunidad para avanzar en nuestra fe espiritual, en nuestra fe cristiana, en nuestra fe en el Señor. El tiempo para avanzar, crecer, alcanzar más, desarrollarnos espiritualmente, también se está yendo. Porque no podemos regresar el tiempo con una cuerda, ¿verdad? Y regresar a febrero o a junio o hasta enero y decir, es que todo lo que me propuse en noviembre, en diciembre del año pasado, no lo he hecho. Y estoy hablando en el plano espiritual, no me refiero a los otros aspectos de la vida común. No lo he hecho. Yo me propuse leer la Biblia este año, híjoles, y no pasé de los libros de Moisés. Y usted sabe cuáles son sin duda alguna. O me propuse orar este año más y con dificultad le envié un mail al Señor de vez en cuando. Ahora hablamos de eso, ¿verdad? Un telegrama, diríamos los que venimos de tiempo atrás, ¿verdad? Un telegrama, un cablegrama al Señor ahí, corriendito de vez en cuando. Me propuse este año y al examinar nuestra vida y ver hacia atrás, de ya todos estos meses que se fueron, casi 12 meses, nos estamos dando cuenta de que muchas cosas, hermanos, se han quedado en el papel, si es que las apuntó. Y algunos, híjoles, yo no me acuerdo de todo lo que le dije a Dios, algo le dije, pero no me acuerdo. Bueno, ese es el problema de no apuntar, ¿verdad? Por lo menos, si lo hubiera apuntado, tendría algo que reclamarse, decirse, mira todo lo que quisiste hacer y no lo hiciste, por lo menos. Y es que, hermanos, no vamos a vivir en este mundo para siempre. No vamos a vivir en este mundo para la eternidad. Si tenemos una eternidad, si hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Cristo está en nuestro corazón y el día que usted y yo nos muramos nos vamos a ir con Él más rápido de lo que acabo de decirlo. Pero en este mundo usted y yo no nos vamos a quedar para siempre. Y si nos vemos al espejo nos vamos a dar cuenta que hay razón en ello. Somos casi un año más viejos que el año pasado, ¿no? Más arrugas, más canas, más dolores, más reumas, más enfermedades. Algunos acumularon, sí, pero enfermedades durante el año. Entonces el año, hermanos, se está yendo y la vida también, y las oportunidades, porque la vida no nos va a durar aquí para siempre. Nos vamos a morir hoy o mañana, o en enero, o en febrero. No sabemos cuándo nos vamos a morir y no le tenemos miedo a la muerte. No, ya no. Cuando no conocíamos al Señor nos daba miedo enfermarnos, nos daba miedo morirnos porque no sabíamos qué pasaría. Pero ahora que conocemos al Señor, ya no nos da miedo porque sabemos a dónde vamos. Hemos creído en Cristo y porque hemos creído en Cristo tenemos eternidad, ¿sí? El que cree en mí, dijo el Señor en Juan 11, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le preguntó a Marta, creo, le dijo, ¿crees esto? Y yo le preguntaría a usted, ¿usted lo cree? Bendito Dios, algunos lo creen. Entonces,
En cualquier momento esto se va a acabar, hermanos. Y lo que usted y yo no hayamos alcanzado en el plano espiritual, lo siento, se acabó. No va a haber más chance. Pero pastor, yo le puedo rogar a Dios ahí en la cama agonizando que me deje otros 10 años y puede que me los dé. Bueno, a menos que usted sea Ezequías, puede que le dé no 10 sino 15, ¿verdad? Pero Ezequías se volteó y le dijo al Señor: Señor, tú sabes cómo he vivido una vida de integridad delante de ti. ¿Usted le podría decir eso a Dios? Y aún así, puede ser que Dios le diga: lo siento, mi hijo, pero aunque hubiera sido el más íntegro de todos mis hijos, te toca venirte. Puede que sí, hermanos. Entonces, lo que no hemos alcanzado en el plano espiritual, también con el tiempo se está quedando y ya no vamos a poder revertir el tiempo ni las oportunidades desperdiciadas. El Salmo 66, 13 y 14 dice, me gusta mucho este salmo porque nos recuerda algo muy interesante. Dice el Salmo 66, 13 y 14, entraré en tu casa con holocaustos, dice, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estuve angustiado. Así dice el salmista. Entraré en tu casa, dice, entraré en tu santuario y te pagaré mis votos que mi boca expresó cuando estuve en esa terrible angustia. Y usted sabe qué pasa cuando a veces tenemos conflictos. Puede que algo se haya salido demasiado de control y puede que eso nos esté quitando la tranquilidad, las ganas de dormir, de comer, y se voltea a Dios y le dice, Señor, si tú, entonces yo. Hay veces esa tendencia en muchos de pronunciar promesas cuando está apretado, está angustiado, pero cuando los problemas se disuelven, también se disuelve la mentalidad. Se le dio amnesia y no cumple lo que le dijo a Dios estando en angustia. Pero el salmista dice, Señor, dice, yo entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios cuando estuve angustiado. Ojalá, ¿verdad?, que no seamos de ese tipo de creyentes que son fáciles de hablar y decir un montón de cosas cuando están angustiados, pero cuando la angustia pasa, se le olvidó todo, ¿verdad? Ojalá no seamos de ese tipo de personas. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, 17 y 18, nos recuerda esto, porque lo dice al final de su segunda carta. Así que dice, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y entonces dice en el verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro da un consejo al final de su carta y dice, hermanos, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos creciendo, no te des por satisfecho, ya sabes algo, ve y procura saber más. Ya has crecido, crece más. No digas hasta aquí llegó, no, aspira a más, ten hambre de Dios, más sed de Dios. Entonces, quiero compartir, hermanos, porque este no es el sermón, solo es la introducción, 3 verdades que el texto de Hebreos nos revela en esta ocasión. El texto de los versos 13 y 14 que leímos de Hebreos capítulo 5. La primera verdad que yo quiero compartirle en esta tarde es que cuando creímos en Cristo, desconocíamos la verdad de la palabra de Dios. Oímos el Evangelio, nos lo predicaron, nos lo compartieron y creímos en Cristo, pero desconocíamos la palabra de Dios. Oímos tal vez cosas, incluso tal vez algunos conocíamos uno que otro texto de la Biblia porque de alguna forma lo llegamos a conocer, pero desconocíamos en sí la palabra de Dios. Éramos unos niños en la fe. Llegamos al conocimiento de Dios y venimos a la comunión con Él, pero éramos niños en la fe. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿verdad? El que va al templo y no entiende nada, pero
pero se le explican a veces ciertas cuestiones muy superficiales de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor, y son cosas muy superficiales y las entiende. Dice, bueno, eso sí lo entiendo, pero otro que estaban hablando del Espíritu Santo y del pecado y todas esas cuestiones, la verdad es que no entiendo nada de eso, pero bueno, es un niño. Lo único que necesita para poder seguir avanzando en el camino de la fe en ese momento que ha creído apenas es leche espiritual. Leche espiritual. El escritor inspirado a los hebreos, que no se sabe quién es, no es Pedro, hermanos, no es Apolo, no sabemos quién es, se dirige a los cristianos que habían conocido el amor de Cristo y les exhorta a dejar atrás el retraso espiritual, que como bien dice, solo es señal de una actitud que podría haber sido de desdén, de descuido intencional respecto a su propio desarrollo espiritual, y entonces se estancaron, y a estas alturas de su existencia espiritual cristiana eran unos niños en la fe. Ahora bien, aclaro que podría ser descuido, malintencionado, desdén, minimizar, darle poco valor a las cosas de Dios y decir, a mí no me importa, yo mejor no voy, mejor me ocupo de otras cosas, y no crece en el Señor. Pero podría ser en un momento dado, ¿verdad?, que personas que quieren crecer no pueden, porque no tienen toda la libertad, las posibilidades, todas las facilidades para estar en un estudio bíblico, para asistir al templo todas las veces que puedan, y entonces su crecimiento se hace muy, muy lento, demasiado lento, de modo que esa etapa de niñez espiritual tarda en pasar en ellos. ¿Verdad? Siguen mostrándose como niños, niñotes espirituales. No es porque ellos no quieran, es porque las circunstancias no se dan apropiadas para que dejen de ser niños. Yo le he dicho a usted de una hermana que conocí ahí en Guatemala, que me dijo una vez, hermano, es que en mi casa tengo muchos problemas con mi marido, es una nueva creyente, no quiere que venga, y me vengo a escondidas. Y le dije, hermana, pues no se venga a escondida, porque un día no solo se la va a agarrar a usted, me va a agarrar a mí también, y nos va a poner parejos a los dos. No se venga así, quédese en su casa. Y él me dijo, hermano, ¿cómo que me quede? Sí, hermana, quédese mejor, no se venga así. Tal vez un día pueda usted estar aquí con más tranquilidad, pero no se venga, porque la hermana pobre pues estaba en el culto y volteaba a ver a qué hora entraba tal vez el marido a buscarla, ¿no? Enojado. Y bueno, no de buena forma, no de buena gana, obedeció y ya no llegó. Pasaron meses hasta que un día regresó, y regresó con su marido. Y yo le dije, Señor, ay Dios, guárdame, ¿no? Porque no sé a qué viene el Señor, pero bueno, entró. Y al final del culto me dijo, pastor, le presento a mi esposo. Él viene porque quiere saber qué es lo que yo vengo a hacer aquí. Tenía curiosidad. Y me contó la situación. Me dijo, pues como ya no he venido, me dijo hace unos días, ¿y tú por qué no has ido a tu reunión? Y le dije, pues porque tú no quieres. Y me dijo, pues ve, yo te voy a acompañar esta vez. Y llegó. Bueno, poco tiempo después él aceptó a Cristo en su corazón. Se integraron como matrimonio a la iglesia. Y entonces me dijo un día la hermana, feliz del brazo de su marido cristiano, hermano, doy gracias a Dios porque el Señor cambió a mi sapo en príncipe. ¿Verdad? Lo cambió en este hombre. Hoy venimos los dos a la casa de Dios. Gracias a Dios. Pero hay gente como ella, hermanos, ¿verdad?, que las circunstancias no se dan como debería, como para que esté contenta, creciendo, etcétera, etcétera. Entonces hay retraso espiritual, y obviamente es una niña, todavía sigue siendo una niña porque no está creciendo en el Señor. Pero hay quienes, hermanos, pudiendo crecer, dicen, no, yo no quiero, no me interesan esas cosas. ¿Para qué voy a estar ahí temprano? Mejor me levanto, voy a desayunar, me ocupo de otras cosas, ya algún día iré al templo, ya algún día tal vez. Y eso va posponiendo su crecimiento espiritual. Dice el escritor, aquí de Hebreos, son tardos para oír, ¿verdad? Ahí dice, arriba, debiendo ser ustedes, muchos de ustedes maestros, dice, se han hecho tardos para oír. Se ve reflejado entonces en cristianos sin un desarrollo espiritual, a quienes el escritor aquí llama niños. Niños porque después de años de cristianismo, su lenguaje debería ser diferente y no lo es.
sus hábitos deberían ser, habiendo sido transformados, y siguen teniendo malos hábitos en su vida, conductas inapropiadas, contrarias a la voluntad de Dios y al agrado de Dios, pero no las dejan porque no han crecido. La falta del poder de Dios a través de su palabra, que santifica, perfecciona, transforma vidas, no ha hecho nada en ellos, no porque no pueda, sino porque ellos no han permitido que suceda en sus vidas. Entonces siguen siendo niños. Os habéis hecho, dice el escritor, tardos para oír. Y es que, hermanos, para un nuevo creyente, y lo pongo aquí con letrotas en mis notas, nuevo creyente, el ser niño en la fe no tiene nada de malo. Para un nuevo creyente, alguien que apenas ha conocido a Cristo, ser un niño en la fe no tiene nada de malo, porque acaba de nacer en Cristo, acaba de conocer el amor de Dios. Así que simplemente es un niño, esa es la verdad. No puede ser un adulto espiritual. Eso es imposible para ese nuevo creyente. Es un niño, debe ser tratado como tal y debe ser cuidado como tal. Será en el transcurso del tiempo que eso cambiará, ¿verdad? Eso es lo que se espera, que alguien que apenas acaba de creer y lo ha hecho de corazón, sinceramente, y está convencido de ello y está deseoso de aprender, un día va a dejar de ser niño y se transformará en un adulto en la fe. Pero será en el transcurso del tiempo que eso sucederá. Dependerá de esa persona, de ese nuevo creyente, hermano, sea hombre o mujer, su crecimiento espiritual. Dependerá de él o de ella. Tendrá que entender que si quiere madurar y crecer en su fe, tendrá que esforzarse, tendrá que sacrificarse o sacrificar cosas, y aún tal vez incluso, hermanos, tendrá que quedar mal con personas, complicarse la vida con personas, si quiere crecer. Porque el crecimiento espiritual implica esto y muchas cosas más. Lo implica, hermanos. Usted y yo iniciamos así. Como creyentes en el Señor iniciamos de esta forma. Eso es natural, siendo niños. Eso es obvio, hermanos, lógico, como usted lo quiera decir. Es lo mismo. Había razón al principio para ser como éramos, ¿verdad? Venimos al Señor, como se lo he dicho muchas veces, usando la misma expresión todas las veces que me refiero a ello, de manera natural. Sí, al natural venimos al Señor. Y el Señor tomó el cincel de su poder y de su amor a través de su palabra y fue quitando cosas. Ha ido quitando cosas y sigue golpeando en nuestra vida, de modo que lo inservible se va quedando atrás. 2 Corintios 5:17, ¿se acuerda? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas se van quedando. Dios va golpeando nuestra vida a través de su palabra en la medida en que se lo permitimos. Él va quitando cosas y poniendo cosas nuevas en nuestra vida. Pero ese es un proceso, hermanos, en el que hemos entrado. Entonces, había razón para vivir como vivíamos al principio, y se nos salían palabrotas y actuábamos de forma natural, porque la palabra de Dios todavía no estaba haciendo el efecto que en el proceso de la vida que hemos vivido después de muchos años de cristianismo. Muchos de nosotros ahora sería antinatural hablar como hablábamos, portarnos como nos portamos y vivir como vivíamos, porque conocemos a Dios. Con el paso del tiempo, entonces, nuestra vida debe haber cambiado. Sería absurdo, inaceptable, que siguiéramos siendo niños en la fe, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted de ser creyente, pastor? Pues tengo 40 y tantos años, y siendo la misma persona que era cuando era inconverso, ¿verdad? Eso sería absurdo, porque entonces Dios, ¿qué ha hecho en mí? Bueno, no ha hecho nada, no porque no quiera, sino porque yo tal vez no le he permitido hacerlo. Entonces, mi crecimiento espiritual se vio estancado, por lo tanto, entonces dice el autor de los Hebreos, me hice tardo para oír, lento, perezoso, pero son acciones deliberadas, conscientes, premeditadas de mí mismo, porque tomé malas decisiones. Yo he causado ese retraso espiritual en mi propia vida, por lo tanto, entonces, después de años de cristianismo, sigo siendo un niño en la fe, portándome como tal. Bueno, esa es la primera verdad que el texto nos dice. Aquí en el verso 13 dice el autor, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Y no se refiere a niños espirituales porque apenas creyeron en el Señor, sino a gente que por su actitud negligente no ha permitido que se desarrolle una correcta fe, una correcta comunión con Dios, y entonces parecen niños recién convertidos,
después de tantos años de cristianismo. Dice entonces en el verso 14, en la primera parte, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero, dice entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esto nos da la segunda verdad. El crecimiento espiritual no es algo natural como el crecimiento físico. Es una decisión intencional en cada creyente. Repito, el crecimiento espiritual no es algo natural como lo es el crecimiento físico. Es una decisión intencional en cada cristiano. A los niños desde que nacen se les lleva un control, ¿verdad? El pediatra lleva un control. Lo revisa, nace y lo revisa y ve que tengan sus dos manitas, sus dos ojitos, sus dos orejitas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lleva un control de ese bebé. Y la mamá tiene que ir periódicamente a ver al pediatra, que revise a su bebé. Si algo no está bien, el médico especialista tiene que examinar a ese niño porque se espera que ese niño crezca de manera normal, ¿verdad? Se desarrolle de manera normal. Si algo en ese niño no es algo normal y se está presentando una anormalidad, entonces el médico debe investigar, debe ver qué está sucediendo para poder erradicar, corregir el conflicto, el problema, la causa que sea, y entonces ese niño tenga la oportunidad de crecer normalmente, de desarrollarse normalmente. Y ese cuidado también implica, hermanos, que el niño esté llevando la estatura adecuada, ¿verdad? Si pasa 2 meses, 3 meses y el niño sigue tan chiquitito, dice, pues algo está pasando, ¿verdad? No está creciendo, no se está estirando. Bueno, hay que ver qué está pasando. Y si el niño cumple 1 año y no puede ni caminar y está ahí muy chiquitito, pues hay que ver qué está pasando. Se espera que los niños, hermanos, se desarrollen correctamente. De lo contrario, habrá que ver qué se hace para encontrar las causas que no lo permiten. En el plano espiritual es distinto. Cada nuevo creyente no crece porque sí. No, hermanos. En el plano espiritual, cada creyente no crece porque sí. No. El crecimiento espiritual en la vida de un verdadero cristiano, desde el inicio ha sido una serie de etapas y experiencias, todas resultantes de decisiones, esfuerzos, sacrificios, determinaciones que hemos tomado y que por cierto, en muchos casos no son fáciles, pero que gracias a Dios han dejado como resultado cristianos con vidas espirituales fuertes, de buen testimonio que produce, como el mismo Señor dice, a la larga en ese correcto desarrollo espiritual, mucho fruto para la gloria de Dios. Mucho fruto. Pero no es un crecimiento, hermanos, que se da sin que yo quiera. No, pues Señor, ya creí, si voy a crecer, pues es tu asunto, a ver cómo le haces. No, eso no es así. Cuando un creyente crece, se está desarrollando, hermanos, y se nota que esa persona está siendo transformada y se ve una persona fresca, ¿verdad? Una persona que se nota que hay vida en él ahora. No es algo que pasa casualmente. No es un accidente, sino es resultado de que se está esforzando, que está entrándole al asunto de su crecimiento espiritual y desarrollo espiritual de forma responsable. Asiste al estudio bíblico, está leyendo la palabra de Dios y se está cuestionando a sí mismo a la luz de lo que Dios le está revelando cada vez que lee las Escrituras. Pregunta cada vez que puede porque hay dudas en su mente y en su corazón y necesita aclararlas para que su desarrollo espiritual no tenga estorbos, no haya baches en el desarrollo de su vida espiritual. Ese creyente está creciendo. Y a la larga, como dije, empieza a dar frutos. El Señor dice en Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice el Señor, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo, dice el Señor, soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en él, dice, da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor es específico, hermano. No dice, y en todos, no generaliza, no usa el plural, es específico.
Y habla en singular. ¿Quién es este? Este que está agarrado del Señor, este que las sacudidas muchas veces, hermanos, son horribles, terribles, son angustiantes, pero no se suelte. Dice, no, Señor, yo me vine a agarrar de ti, nada me va a hacer soltarme de ti. Yo estoy aquí, Señor, y quiero crecer en ti. Quiero ser un creyente fuerte en ti. Y lo que cueste, Señor, estoy dispuesto a pagarlo. Lo que cueste. Y como dije, sus decisiones tendrán que ser decisiones pensadas aquí y aquí. Tendrá que hacer esfuerzos, sacrificios, determinaciones, qué sé yo que tenga que hacer, pero está dispuesto a ello. Y por lo tanto, dice el Señor, este es el que da mucho fruto. Este es el que está creciendo y me honra y me glorifica. Y aunque la vida para esa persona muchas veces no es lo que debería ser, porque no debería ser tan complicada la vida para este tipo de creyentes, y tiene dificultades a pesar de ello, hermanos, no deja de perseverar en el camino del Señor y está produciendo fruto que glorifica a su Señor. Así que, hermanos, nuestro crecimiento espiritual no es algo que sucede aunque nosotros no hagamos nada. No, mis hermanos, no sucede esto así. Es como ir a la escuela, a la universidad. Alguien dice, yo quiero ser arquitecto. Y se matricula en la facultad de arquitectura de alguna universidad. Pues no se matricula y espera que ya le den su título de arquitecto, ¿verdad? Pues claro que no. Le dicen, bueno, pues son no sé cuántos años, ¿no? 4 años. Tienes que cursar tantas materias por semestre. Y tienes que aprobarlas. Tienes que cumplir con todas tus obligaciones como estudiante. De lo contrario, pues no vas a graduarte jamás. Y después de cumplir con todas las obligaciones como estudiante, un día todavía le falta el examen público profesional. Y después de aprobar el examen público profesional, le dan su título. Y ahora puede ir a sacar su cédula profesional y poner su rótulo ahí en un lugarcito. Dice, se hacen planos, se hacen esto, es un arquitecto. Se hacen diseños, esto y lo otro, es un arquitecto. Tiene la facultad porque estudió, tiene un título que lo avala y una cédula profesional que dice que tiene la capacidad para hacer esos trabajos. Estudió, se quemó las pestañas, se esforzó, qué sé yo qué tuvo que hacer. Aguantó hambre, qué sé yo, cuántas cosas tuvo que hacer, pero al final obtuvo su título. Hermanos, si usted quiere crecer en el Señor, si usted y yo queremos madurar en el Señor y llegar a ser creyentes que el Señor pueda usar para su gloria y su honra, hermanos, no va a pasar tirados en la cama a las 12 del día, el día domingo. Que la Biblia, ¿dónde quedó? Bueno, si es que usa Biblia, porque ahora ya muchos ya no usan Biblia. ¿Dónde quedó la Biblia? No sabe ni dónde quedó, desde hace cuánto que no la lee. Hermanos, crecer en el Señor no va a ser fácil. Pero Dios va a estar ahí ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual, porque Él lo promete. Juan 15, el Señor dice, mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el Padre con la vid? Dice, la poda, la limpia, le quita los bichos, le quita las garrapatas, le quita todo eso que tenga. ¿Y qué hace? La limpia para que produzca fruto. Él se ocupa de quien se ocupa de sí mismo. Y procura depender de Dios para procurar ser un creyente que pueda glorificar a Dios. Hermanos, nuestro crecimiento espiritual no es algo que sucede aunque nosotros no hagamos nada. No. Debemos esforzarnos en ello, hermanos, porque vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida espiritual. El escritor dice en este verso 14, pero el alimento sólido es para, dice. Y si puede usted subrayar eso ahí en su Biblia, subráyelo. Es para, no es para todos, es para, solamente, única y exclusivamente para los que han alcanzado madurez. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? No es para todos. ¿Para quiénes es el alimento sólido? Dice, es para quienes han alcanzado madurez. No es para el que está ahí siendo un niño espiritual porque es terco, porque es voluntarioso, porque es perezoso. No, es para los que han alcanzado madurez. Comparativamente, hermanos, los que seguían siendo niños, en el texto que estamos examinando de Hebreos 5, 13 y 14,
Comparativamente, los que seguían siendo niños lo eran porque minimizaron su crecimiento espiritual y no le dieron la importancia de vida a su desarrollo espiritual. Su falta de interés para sí mismos los estancó y no les permitió crecer, que era lo que debió haber sucedido desde el inicio de su camino como hijos del Señor. El escritor dice, pero los que crecieron, los que maduraron, los que están madurando, ¿verdad? No porque Dios hiciera algo en ellos contra su voluntad. No, esto no pasa, hermanos. Dios no hace nada en contra de nuestra voluntad. Él hace lo que nosotros le permitimos, ¿verdad? Él produce en nosotros lo que nosotros le permitimos. Entonces, los que crecieron, no porque Dios lo hiciera sin que ellos lo buscaran, sino porque entendieron que era necesario y se esforzaron para dejarle al Señor, hablarle al corazón, y se dejaron enseñar. A estos es a quienes el escritor les llama maduros, aquí. Y la palabra en el texto original indica a alguien completo, a alguien que no le falta nada, maduro, completo, que no le falta nada, que no carece de nada. En otras palabras, indica desarrollo, crecimiento, alguien capacitado para, alguien ecuánime en el sentido espiritual, ¿verdad? Que es constante y responsable en su propio crecimiento espiritual. Eso es lo que significa la palabra maduro, ¿sí? Maduro. Los niños solo pueden recibir y enterarse de las cosas más fundamentales de la fe. Están en un proceso y no les podemos dejar ir toda la doctrina, ¿verdad? Porque pues se van a fastidiar de no entender, pero empezamos con las cosas fundamentales de la fe cristiana y van creciendo y los vamos llevando de modo tal que poco a poco les vamos metiendo más alimento. Están creciendo en el Señor cuando nos lo permiten, cuando se dejan enseñar. Pero un niño no puede recibir otra cosa, solo puede entender lo más fundamental de la fe, lo más básico, pero no más, porque su corazón no está preparado para recibir y entender los grandes asuntos de la fe, los grandes asuntos de la doctrina bíblica. Así que su desinterés, hermanos, por la verdad de la palabra de Dios, los ha estancado en una condición espiritual de carencias y conocimientos de las Escrituras. Por lo tanto, fallan una y otra vez en hacer lo correcto y no pueden agradar a Dios porque no han permitido que se les enseñe la palabra de Dios. Siguen siendo niños, debiendo ser ya creyentes maduros. Son niños y no pueden dejar de actuar infantilmente. Tienen el conocimiento, pero hay situaciones en la vida en la que en vez de responder como debería hacerlo un creyente adulto, lo hace como si fuera un niño en la fe. El conocimiento de la Biblia, hermanos, no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto obedeces y practicas lo que sabes en el momento oportuno. Eso es conocimiento bíblico. Y esto nos lleva al último punto. Dice el verso 14, al final, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se refiere a los maduros del principio del verso 14. La tercera verdad es, un creyente que está creciendo responsablemente es aquel que da evidencias de eso. Un creyente verdadero, un creyente que crece, que se desarrolla, que está avanzando en el camino de la fe, es aquel que da evidencias de que así es. Dice el texto entonces, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. No lo enterró, ¿se acuerda? Como aquel de Mateo 25. Le dieron unos talentos y los enterró. Un talento y lo enterró. Este dice, ejercita sus sentidos a través de obedecer lo que Dios le ha enseñado en su palabra. Tal vez va a contrariar su propio carácter, tal vez va a contrariar su propio corazón, va a tener conflictos consigo mismo porque tiene ganas de ciertas cosas, tiene ganas de ciertas reacciones, tiene ganas de ciertas formas de ser, pero la palabra de Dios viene y lo frena. Eso es lo que hace la palabra de Dios, al enseñarnos, capacitarnos y revelarnos la verdad, y esa verdad la recibimos, la creemos y estamos tratando de obedecerla, nos sirve de freno.
Dice entonces el escritor, pues sí, tienen los sentidos ejercitados. En el discernimiento, dice, del bien y del mal. Entonces, los maduros, hermanos, son los que están en el camino de la perfección. Y perfección, hermanos, aquí tiene que ver con estar dentro de la voluntad y el agrado de Dios. Y cuando un creyente vive de esta forma, tratando de obedecer a Dios, sujetando su vida en general a Dios, ese creyente está en el camino de la perfección. Porque perfección no es no equivocarnos, porque todos nos equivocamos. No es no cometer errores, porque todos cometemos errores. No es no pecar, porque todos pecamos a diario. Es, a pesar de ello, tratar de entrar y vivir de tal forma que agrademos a Dios. No satisfacerlo, hermanos, porque satisfacer al Señor, satisfacer a Dios es imposible. Pero agradarlo es posible. Agradarlo es posible. Son los que, por el uso, dice, de la palabra de justicia, ¿verdad?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La versión Dios habla hoy traduce este verso 14 al final de esta manera. Para los que ya saben juzgar, dice, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Están acostumbrados, habituados, ¿verdad?, porque se esfuerzan en ello. Porque no solo se van de cara y dicen, pues bueno, ya que no. No hacen eso, simplemente sí se equivocan. Se dan cuenta de sus equivocaciones, sus errores, van y buscan en la fuente de toda perfección y de todo poder que es Dios y su palabra, los elementos y las herramientas para superar eso poco a poco, y lo están logrando. Entonces dice la versión Dios habla hoy, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A causa de qué? A causa de que están, hermanos, prosperando, creciendo en la palabra de justicia. Entonces necesitamos, en este caso, hermanos, tenerlo claro. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:17, al final dice Pablo de este verso 17, a fin, dice, de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra preparado significa capacitado, habilitado, ejercitado. No es meterme la Biblia en la cabeza, pues solo me va a hinchar el cráneo. Es, hermanos, entenderla y hacerla. Como dice el escritor en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Entonces, es hermoso, pues, hermanos, comprender que no es saber, sino es obedecer, hacer las cosas. Un niño en la fe, en este caso, un creyente, o un nuevo creyente, será transformado. Eso es lo que se espera, que deje que Dios haga a través de su palabra, transformado en la medida que va creciendo en el estudio sincero y constante de las Escrituras. Porque la palabra de justicia, hermanos, que es la Biblia, es la única que santifica, la única que cambia la vida, la única que perfecciona a cualquier persona, la que va quitando lo viejo y acomodando lo nuevo, en la medida en que nosotros permitimos que esto suceda en el estudio de la palabra de Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 versos 20 y 21, cuando hace en los versos anteriores un contraste, cuando dice es que ustedes no conocían al Señor, pero ahora lo conocen, dice él en los versos 20 y 21 de Efesios 4, mas vosotros no habéis, dice, aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme, dice, a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros, dice, no habéis sido así enseñados. Entonces, si usted viene aquí, hermano, y en el estudio bíblico oye al pastor, al maestro que dice, no, hermano, mire, usted no se deje. Al fin hasta la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es como que vamos a usar la palabra para decir esas cosas. No. Si usted oye al maestro diciendo esas cosas, dése la vuelta y váyase, ¿no? Váyase de aquí. Pero esto no se enseña así, hermanos. No enseñamos esto acá. Por eso Pablo dice,
Ustedes no han sido enseñados así respecto a Cristo. Entonces, hermanos, un verdadero creyente es aquel que no solo ha creído sinceramente en Cristo, sino que además da evidencias de que su conversión es real. Y no puede dejar de dar evidencias de que es un hijo de Dios porque está creciendo de manera natural en el estudio de las Escrituras. Este creyente da evidencias, da frutos, pero no todos lo hacen porque no a todos les gusta someterse a una disciplina de estudio bíblico. No les gusta a todos, porque el estudio bíblico, hermanos, como dije ya, implica orden, disciplina, apartar el tiempo, ¿verdad? Para eso, esforzarnos en cumplir con nuestras obligaciones como estudiantes de la palabra de Dios, sacrificar cosas, ser constantes, no desistir, ¿verdad? De hacer las cosas que estamos haciendo. Eso implica el estudio bíblico, eso implica crecer en la palabra de Dios, venir al estudio dominical. ¿Qué implica? Pues levantarnos temprano y estar acá, pero no a todos nos gusta, ¿verdad? Es más fácil levantarse tarde que levantarse temprano, es más fácil poner excusas para no hacerlo que darnos razones para hacerlo. Entonces, no es fácil, hermanos, y no lo es, no porque en el estudio esté el conflicto, sino en nosotros que no queremos saber más. Hermanos, el año se está acabando. Y para cerrar este tiempo, quiero preguntar, ¿está usted creciendo en el estudio de las Escrituras? ¿Está usted creciendo en el estudio de la Biblia? Si su respuesta es sí, ¿cuáles son las evidencias de eso? Si un ángel se parara aquí y le dijera, ¿estás creciendo en el estudio de mi palabra? Y usted dijera, sí, a ver, dime, ¿cómo lo demuestras? Ahorita, dame 5 evidencias de que estás creciendo en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo evidenciamos que sí? Si nuestra respuesta a si estamos creciendo en el estudio de la Biblia es sí, ¿cómo evidenciamos eso? Pero si nuestra respuesta es no, que es triste y es lamentable, pero bueno, si la respuesta es no, yo le pregunto, ¿qué lo ha estado impidiendo? ¿Qué le ha estado impidiendo crecer en el Señor? Así que, para quienes avanzan en su crecimiento bíblico, esto sin duda alguna ha de implicar esfuerzo, sacrificio, dedicación, mucha determinación. No es fácil, pero están creciendo y están dando evidencias de eso, a diferencia de quienes no. Pero para quienes no, la puerta no se ha cerrado. Eso es lo más importante, hermanos, ¿verdad? Que no se ha cerrado la puerta. La puerta se va a cerrar cuando dejemos de respirar. Entonces las puertas se cerrarán. Ya no habrá más chance para crecer, para disfrutar un estudio bíblico, para venir a la casa de Dios. Ya no habrá más oportunidades, pero ahora que se puede, aprovéchelo. Esfuércese, sacrifíquese, dedíquese a ello. Tome decisiones determinantes, hermano, porque usted no sabe cuándo se va a morir. Usted no lo sabe. Y las oportunidades para que usted crezca y sirva al Señor y evidencia que usted está en el camino correcto, hermanos, las oportunidades se están yendo. Si usted no está creciendo, ¿puede notar cuáles son las causas? ¿Qué va a hacer para cambiar eso? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no puede quedarse parado viendo las causas y pensar, ay, sí, es que de verdad hasta pena me doy yo? Bueno, pero ¿qué va a hacer? Aparte de darse autopena, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a transformar esas cosas? ¿Estará dispuesto hoy usted a decidir cambiar esto y disponerse a crecer en su vida espiritual? ¿Estará usted dispuesto a ello? A mí no me diga, sí, pastor, no, dígaselo a Dios, en su corazón. Porque viene un nuevo año, si Dios nos lo permite, hermanos, vendrá un nuevo año otra vez para aprovechar esas oportunidades. Y si usted ha determinado algo ya porque ha estado orando y pensando en ello,
Bendito sea Dios, yo le doy gracias a Dios por eso, si ya lo hizo y sabe que algo lo ha impedido y le falta, ha sido tal vez un poco descuidado con esas cosas y quiere y está diciendo, Señor, este año que viene, bueno, yo le ruego a Dios que de verdad Dios le permita vida para que usted vea cumplido ese deseo en su corazón. Pero no espere el otro año, empiece ya. Empiece ya. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios al respecto y le decimos, Señor, no he sido muy cuidadoso con esto conmigo, y prueba de que no lo he sido es esto y lo otro, esto y aquello, porque usted no puede negar lo que hay en su vida, ni yo lo puedo hacer conmigo mismo. Entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y tomemos decisiones en este momento? Si es que nos hemos estancado espiritualmente, pues digámosle, Señor, yo quiero con tu ayuda salir de este hoyo en el que he caído voluntariamente. Y quiero levantarme, Señor, de esta apatía, de esta pereza, de este conformismo, de este desinterés. Quiero, Señor, cambiar, que me ayudes a cambiar esto e integrarnos a quienes están creciendo para la gloria de Dios. Hagámoslo, hermanos. Si usted lo quiere hacer, hágalo, porque eso es un asunto con Dios. Conmigo no es el asunto, es con Dios. Platíqueselo a Dios ahí en su corazón ahorita y con esto cerramos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos permites tener estos tiempos de reflexión en tu palabra, Señor. Y obviamente, Padre, a veces tu palabra nos sacude porque no tiene por qué no hacerlo si es lo que necesitamos. El día que te dijimos, te entrego mi vida, ese día, Señor, te dimos todo el permiso, toda la libertad, Señor, toda la potestad sobre nuestra vida. Obviamente, Señor, no haces nada en contra de nuestra voluntad. Nos hablas una y otra vez e intentas convencernos. Intentas convencernos, Señor, porque al final no podrás justificarnos. Nosotros, Señor, tendremos que encontrar explicaciones para lo que aquí, Señor, hagamos y seamos. Así es que, Señor, ayúdanos a entenderlo para que pues podamos tomar decisiones correctas, oportunas y necesarias. Señor, yo no sé qué están hablando mis hermanos en su corazón ahorita contigo, si es que lo están haciendo, yo esperaría que sí. ¿Qué están diciéndote, Señor? Yo no lo sé, pero yo te ruego, Dios, que escuches a mis hermanos. Yo espero, Señor, que ellos te estén diciendo, Señor, yo quiero una mejor experiencia contigo, quiero una mejor comunión contigo. Yo deseo, Señor, profundizar más en tu voluntad, pero no solo quiero saber las cosas, sino quiero, Padre, crecer y producir los frutos que son dignos para ti. Eso es lo que yo quiero, Señor, que mis hermanos ojalá te estén diciendo, ojalá que sí. Y el que no, porque tal vez piense que no tengo derecho a decir estas cosas ni a empujarlos a algo, Señor, pues está bien, está bien. Habrá tiempo, si les das vida, Señor, para que un día puedan cambiar de actitud y puedan pensar distinto. Habrá tiempo si tú se los permites. Pero deseo, Señor, que nadie piense de esta forma, ni actúe así, sino que todos podamos, como dice tu palabra, ser llevados, Señor, a un cambio de mentalidad, a un cambio de disposición del corazón. Ojalá que sí. Señor, viene un nuevo año y esperamos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia transformada. Pero no va a suceder, Señor, si no es a través del estudio de tu palabra. Y creo, Señor, que nos estás urgiendo a que pues cambiemos actitudes. Ojalá que sí, Señor, yo te lo suplico para bien de esta iglesia. Te lo ruego, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.